Hay preguntas que al inicio parecen simples, incluso extrañas, pero que si las escuchas con atención, terminan tocando algo muy profundo dentro de ti, algo que muchas personas sienten, pero no siempre saben explicar. Porque hay quienes rezan todos los días, con disciplina y constancia, y aún así sienten un vacío extraño, como si sus palabras no terminaran de cruzar el techo, como si el rosario pasara por sus manos, pero no por su corazón, como si los misterios fueran páginas que se pasan, pero no se leen realmente. Y al mismo tiempo hay otras personas que rezan poco, de forma imperfecta, con distracciones y dudas, pero salen de la oración con una paz real, con el corazón más ligero, más claro, más ordenado por dentro. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué cambia realmente la oración? ¿Qué la convierte en un encuentro vivo y no en una rutina vacía? Hoy no quiero hablarte de técnicas ni de supersticiones. Quiero hablarte de algo mucho más serio y también mucho más liberador: las disposiciones del corazón. Porque la oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por el estado interior desde el que esas palabras nacen. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar para siempre la forma en la que rezas y también la forma en la que vives tu fe. Hace muchos años, cuando todavía era un sacerdote joven y estaba aprendiendo cosas que los libros no enseñan, conocí a una mujer en mi parroquia que nunca he olvidado. La llamaré Doña Consuelo. Era de esas personas que llegan siempre primero a la iglesia y se van cuando ya no queda nadie. Vivía el rosario como una rutina diaria, 3 veces al día, sin fallar, siempre con un rosario de madera entre los dedos, incluso cuando hablaba, como si ese contacto físico con lo sagrado le diera estabilidad en la vida. Pero un día la encontré llorando en un banco, al fondo de la iglesia, después de la misa. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba, y lo que me dijo me marcó profundamente. Me dijo: Padre, yo rezo mucho, pero Dios está lejos. Yo le hablo, pero siento que no me escucha. Yo le pido, pero nada cambia. Me quedé en silencio unos segundos, porque esa frase no era solo tristeza, era una herida profunda. Y entonces le hice una pregunta que a ella le pareció extraña, pero que era esencial. Doña Consuelo, ¿cómo está su corazón cuando reza? ¿Desde dónde está rezando? Ella me miró confundida y respondió casi de inmediato: ¿Cómo que cómo está mi corazón? Yo rezo, Padre. Y ahí estaba el punto. Ella cumplía con el acto, pero no se detenía a mirar el interior desde el que lo vivía. Esa conversación me enseñó algo que ningún libro me había enseñado con tanta claridad. La oración no funciona de manera automática. No es un mecanismo, es un encuentro. Y todo encuentro depende del estado interior de quienes se encuentran. Puedes estar en el lugar más sagrado del mundo y si el corazón está cerrado, no verás nada. Puedes arrodillarte frente al sagrario con el alma llena de resentimiento y ese resentimiento será más fuerte que cualquier palabra que pronuncies. Puedes rezar el rosario completo con precisión perfecta, pero si tu interior está ausente, no habrá transformación real. Esto no es un juicio, es una realidad humana. Todos hemos rezado desde la prisa, desde la costumbre, desde el cumplimiento. La pregunta importante no es si eso ocurre, sino qué hacemos cuando lo reconocemos. Y aquí aparece algo hermoso del rosario que muchas veces olvidamos. El rosario no es solo una repetición de palabras, es una escuela del corazón, es una forma de aprender a mirar la vida con otros ojos, los ojos de María, que no son ojos de ansiedad ni de control, sino ojos de confianza, de presencia y de amor ordenado. Pero para entrar en esa escuela hay que reconocer algo esencial. Hay estados interiores que cierran el corazón, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros mismos nos volvemos incapaces de recibir, como si el alma se endureciera por dentro. El primero de esos estados es el resentimiento no reconocido. No hablo del resentimiento que uno sabe que tiene y que intenta sanar. Hablo del resentimiento silencioso, el que ya forma parte de nosotros sin que nos demos cuenta. Una herida antigua que nunca fue nombrada y que se quedó viviendo dentro como un ruido constante que ya ni escuchamos. Ese tipo de resentimiento filtra todo, filtra cómo vemos a los demás, cómo interpretamos la vida y también cómo rezamos. Recuerdo a un hombre que llamaré Marcos. Tenía una relación muy difícil con su padre, un padre ausente, distante, que nunca supo mostrar afecto,
Marcos creció con esa herida, formó su vida, incluso tenía fe, rezaba el rosario, iba a misa, participaba en actividades de la iglesia, pero había algo en él que siempre me llamó la atención. Cada vez que hablábamos de Dios como Padre, algo en su expresión cambiaba. Había una tensión sutil, casi invisible. Un día, después de una conversación profunda, me dijo: Padre, yo sé que Dios es bueno, pero cuando rezo siento que tengo que convencerlo de que me mire. Y en esa frase estaba todo. Marcos no estaba rezando al Padre del Evangelio, estaba rezando a la imagen interior de su propio padre herido. Sin darse cuenta, había proyectado sobre Dios la sombra de su experiencia humana. No porque Dios fuera distante, sino porque su herida le impedía ver con claridad. Eso es lo que hace el resentimiento no reconocido. Convierte la oración en un diálogo incompleto. Las palabras salen, pero algo dentro no recibe. El corazón habla, pero no escucha. Y cuando eso ocurre, la oración deja de ser encuentro y se vuelve monólogo. Solo se pide, pero no se recibe. Solo se habla, pero no se habita el silencio. Solo se repite, pero no se contempla. Por eso, antes de rezar, hay una pregunta que vale más que cualquier técnica espiritual. ¿Qué llevo dentro en este momento? ¿Qué está vivo en mí ahora mismo? Y si lo que hay es resentimiento, cansancio o distancia interior, lo más importante no es ocultarlo, sino reconocerlo, porque la oración no empieza cuando todo está limpio, empieza cuando todo es verdadero, y cuando la oración empieza desde ese lugar de verdad, incluso con el peso del resentimiento presente, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. El corazón deja de fingir y empieza a encontrarse con Dios desde lo que realmente es, no desde lo que cree que debería ser. El segundo estado interior que puede vaciar la oración es la prisa. Y aunque suene simple, es uno de los más difíciles de reconocer, precisamente porque se disfraza de algo bueno. La prisa no siempre se siente como ansiedad evidente, a veces se siente como responsabilidad, como eficiencia, como una vida llena de tareas importantes. Pero cuando esa velocidad se instala dentro del alma, la oración deja de tener espacio para respirar. He conocido personas que rezan el rosario mientras van camino al trabajo, mientras conducen, mientras revisan mentalmente lo que tienen que hacer después. Y no hay nada necesariamente malo en rezar en medio de la vida cotidiana, porque muchas veces la vida no nos da condiciones ideales. Pero otra cosa muy distinta es cuando la oración se convierte en una tarea más dentro de una lista mental que nunca se detiene, porque en ese caso el cuerpo está en un lugar, pero el interior ya está en otro. Las palabras se dicen, pero la conciencia no las habita. Y entonces el rosario pasa, pero la persona no se detiene realmente dentro de él. La prisa tiene una forma muy particular de afectar la vida espiritual. Nos hace creer que estamos presentes porque estamos haciendo algo, cuando en realidad estamos dispersos incluso mientras lo hacemos. Es como si la mente viviera siempre unos pasos adelante, anticipando lo siguiente, incluso cuando el presente todavía no ha sido vivido. Y aquí hay algo importante que entender. La oración no compite con el tiempo, pero sí necesita presencia. No exige lentitud perfecta, pero sí exige interioridad, porque no se trata de cuánto tiempo rezas, sino de si realmente estás ahí cuando rezas. Recuerdo una etapa de mi propia vida en la que yo también rezaba con prisa, tenía responsabilidades, personas que atender, decisiones que tomar constantemente, y sin darme cuenta, el rosario se había convertido en una especie de obligación espiritual que cumplía al inicio del día, pero con la mente ya puesta en todo lo demás. Un día, un sacerdote mayor me dijo algo muy simple, casi sin darle importancia, pero que me atravesó por dentro. No es lo mismo rezar mucho que estar presente cuando rezas. Esa frase me obligó a mirar algo que yo no quería ver, que podía estar cumpliendo con la oración sin haber entrado realmente en ella, y que Dios no estaba pidiendo más tiempo, sino más presencia. Desde entonces, empecé a hacer algo muy sencillo antes de rezar.
detenerme unos segundos, no para crear un ambiente especial, no para hacer un ritual, sino simplemente para llegar, para dejar que la mente dejara de correr un momento y que el corazón pudiera alcanzar al cuerpo. Y descubrí algo que no esperaba. El rosario no cambió. Lo que cambió fue la forma en que yo lo habitaba. Las mismas palabras empezaron a tener otro peso, no porque fueran nuevas, sino porque por primera vez no las estaba diciendo desde la prisa, sino desde la presencia. Y esto nos lleva a una escena que ilumina todo esto de una forma muy clara. Cuando el ángel Gabriel se presenta ante María y le anuncia algo que rompe por completo su plan de vida, ella no responde desde la velocidad, no responde desde la reacción inmediata, no dice simplemente que sí por impulso ni por presión. María escucha, pregunta, discierne y sobre todo acoge lo que está ocurriendo desde un lugar interior que no está fragmentado. No hay prisa en su respuesta, no hay dispersión, hay presencia. Ese hágase en mí no nace de una mente acelerada, sino de un corazón habitado. Y eso es exactamente lo que la prisa nos roba, la capacidad de habitar lo que estamos viviendo en el momento en que lo vivimos. Por eso, antes de empezar el rosario, a veces el gesto más importante no es decir palabras, sino detener la velocidad interior, aunque sea por unos segundos, aunque la vida siga siendo caótica después, pero ese pequeño espacio de transición entre el mundo y la oración cambia todo lo que viene después, porque el alma necesita saber que ha llegado, no solo el cuerpo, no solo la rutina, el alma. Y cuando ese espacio no existe, la oración se convierte en una extensión del ruido diario, no en una entrada a algo distinto. Pero hay un tercer estado interior que es todavía más sutil, porque no se nota fácilmente incluso cuando uno cree estar rezando bien. Es el estado de la negociación. Este es uno de los más delicados, porque no se presenta como falta de fe. Al contrario, se disfraza de devoción, se expresa con palabras correctas, con promesas, con intenciones aparentemente piadosas, pero en el fondo cambia la naturaleza de la oración, porque deja de ser encuentro y se convierte en intercambio. Es la oración que dice sin decirlo, yo hago esto y tú haces aquello. Es la novena que se reza con la expectativa de un resultado específico como condición implícita. Es la promesa interior que se hace a Dios como si la relación fuera un contrato. Y esto no nace de la maldad, sino del miedo a no ser escuchados, del miedo a que la vida no responda, del miedo a pedir sin control. Pero el problema de la negociación no es que Dios se ofenda. Dios no funciona así. El problema es que el corazón deja de abrirse y empieza a calcular. Porque cuando uno negocia, ya no está presente en el misterio de la oración, está enfocado en el resultado. Y entonces la vida de Cristo, los misterios del rosario, la presencia de María, todo eso pasa a un segundo plano frente a la expectativa de lo que se quiere obtener. Y así la oración pierde su profundidad más grande, que no es obtener algo, sino entrar en una relación. Porque el Dios del Evangelio no es un sistema de recompensas, no es una estructura que responde según lo que se ofrece, es una presencia que ya conoce el corazón antes de que hablemos. Y aquí empieza una tensión importante dentro de la vida espiritual, la diferencia entre pedir con confianza y pedir con negociación, porque pedir no es el problema es el tipo de relación desde el que se pide. Pedir con confianza dice, esto necesito, lo pongo en tus manos. Pedir con negociación dice, si haces esto, entonces yo hago aquello. Y entre esas dos formas de orar hay una distancia enorme, aunque las palabras puedan parecer iguales, porque una nace de la libertad y la otra nace del control. Y cuando la oración se convierte en control, deja de ser oración. En el siguiente tramo de este camino, vamos a entrar en los otros estados interiores que completan este proceso, porque todo esto no es una teoría sobre la oración, sino una forma de mirar la vida interior con honestidad. Y cuando uno empieza a ver la oración desde ese ángulo, se vuelve imposible seguir tratándola como un simple hábito automático, porque lo que está en juego no es la repetición de palabras, sino la calidad del encuentro interior que esas palabras pueden sostener o no. El cuarto estado interior que cierra el corazón en la oración
es uno de los más difíciles de reconocer porque no se siente como un problema espiritual evidente. Es la doble vida. Y no hablo aquí de perfección. No existe nadie completamente coherente en todo lo que vive y cree. Todos tenemos contradicciones, todos estamos en proceso, todos cargamos zonas de sombra y de crecimiento. Eso es parte de ser humano. La doble vida de la que hablamos aquí es otra cosa. Es la separación consciente o inconsciente entre lo que se reza y lo que se vive. Es cuando la oración se mantiene en un nivel, pero las decisiones cotidianas no tienen ninguna relación con lo que esa oración propone. Es cuando se pide luz, pero se eligen caminos de oscuridad sin intención de cambiarlos. Es cuando se pide paz, pero se alimentan conflictos sin detenerse a mirarlo. Es cuando el rosario se convierte en una especie de protección simbólica, como si rezarlo pudiera compensar decisiones que no se quieren revisar. Y esto no ocurre de manera evidente siempre, a veces es muy sutil. Una persona puede rezar todos los días y al mismo tiempo vivir en dinámicas que contradicen lo que contempla en los misterios. Puede meditar la vida de Cristo y al mismo tiempo no permitir que esa vida toque sus decisiones reales. Y entonces la oración pierde su capacidad de transformación, no porque deje de ser válida, sino porque el corazón no le permite entrar más allá de la superficie. El problema no es la falta de oración, sino la falta de integración entre oración y vida. Porque el rosario no es una práctica aislada, es una escuela. Y una escuela solo funciona si lo que se aprende dentro se aplica afuera. Recuerdo a una mujer en un retiro espiritual que un día me dijo con mucha sinceridad algo que me dejó pensando. Me dijo: Padre, yo rezo todos los días, pero mi vida no cambia. No lo decía con orgullo ni con resignación, lo decía con confusión real. Cuando empezamos a hablar, quedó claro algo importante. Ella rezaba con devoción, pero su vida cotidiana estaba completamente desconectada de lo que meditaba en la oración. Pedía paciencia, pero vivía con reacciones impulsivas constantes. Pedía perdón, pero no estaba dispuesta a perdonar. Pedía paz, pero alimentaba conflictos sin detenerse a revisarlos. No era mala fe, era de conexión. Y en ese punto, la oración se convierte en un espacio donde se habla con Dios, pero no se deja que Dios hable a la vida. El rosario, cuando es verdadero, no solo acompaña la vida, la interroga, no solo consuela, también confronta, no solo da palabras, también pide cambios. Por eso, cuando no hay ninguna transformación interior con el paso del tiempo, no es que la oración no funcione, es que no está entrando en la vida. Y esto nos lleva a una imagen muy profunda dentro del Evangelio que ilumina todo esto de forma clara. La visitación de María a Isabel. María no se queda encerrada en su experiencia espiritual. No se queda contemplando solo lo que ha recibido. Inmediatamente se pone en camino hacia quien necesita presencia. Su sí a Dios se convierte en movimiento, en servicio, en encuentro concreto. Esa es la unión real entre oración y vida. No es teoría, es dirección. La oración verdadera siempre empuja hacia afuera, hacia el otro, hacia la realidad concreta, porque lo que se contempla en Dios no puede quedarse encerrado sin transformarse en acción. Y aquí aparece una pregunta muy honesta que cada persona que reza el rosario debería hacerse en algún momento. ¿Esto que contemplo cambia algo en mi forma de vivir? No grandes cambios dramáticos necesariamente. A veces son cosas pequeñas, casi invisibles. Una reacción menos impulsiva, un juicio menos rápido, una palabra más suave, una decisión más consciente. Pero si no hay absolutamente ningún eco entre la oración y la vida, entonces algo en el puente entre ambas se ha roto. El rosario no está hecho para ser una cápsula espiritual separada del mundo. Está hecho para formar una mirada nueva dentro del mundo. Y cuando esa mirada empieza a formarse, todo empieza a cambiar de forma lenta pero real. La forma en que se perdona cambia. La forma en que se escucha cambia. La forma en que se reacciona cambia. La forma en que se ama cambia. No porque la persona se vuelva perfecta, sino porque empieza a ver distinto, y ver distinto es el inicio de vivir distinto. Hay algo más que es importante entender aquí. La oración no solo revela el estado del corazón, también lo forma con el tiempo. Pero ese proceso no es automático ni inmediato.
es progresivo, paciente, silencioso. El rosario, repetido con atención, no cambia la vida de golpe, cambia la dirección interior. Y esa dirección, sostenida en el tiempo, termina moldeando decisiones, hábitos y relaciones. Por eso, la constancia es tan importante, no como obligación, sino como proceso de formación interior, porque el corazón humano no cambia por inspiración momentánea, cambia por dirección sostenida. Y esa es una de las razones por las que el rosario ha sido durante siglos una oración tan estable en la vida de tantas personas, no porque sea mágico, sino porque crea un ritmo interior que va educando la atención, la memoria y el deseo. Pero todo esto solo ocurre si el corazón no está dividido, si no hay resentimiento oculto, si no hay prisa constante, si no hay negociación disfrazada de fe, si no hay doble vida sostenida, porque cuando esas cuatro disposiciones están presentes, la oración se vuelve superficial, incluso si se reza con regularidad. Y aquí es donde todo esto se vuelve realmente práctico, porque no se trata de dejar de rezar, sino de empezar a mirar cómo se reza, no con culpa, sino con honestidad, porque el primer acto de transformación espiritual no es cambiar la oración, es ver la verdad del propio interior, sin negarla, y eso ya es oración en sí misma. En el siguiente y último tramo, vamos a cerrar este recorrido entrando en la dimensión más práctica, cómo empezar a transformar estas disposiciones interiores en el momento mismo del rosario, de forma simple, real y aplicable a la vida diaria. Llegamos al punto donde todo esto deja de ser solo una reflexión y se convierte en algo mucho más concreto, la forma en que rezas cada día. Porque después de ver estas cuatro disposiciones interiores, la pregunta ya no es solo ¿qué está mal en la oración?, sino ¿qué puedo hacer en el momento real en que empiezo a rezar para que mi corazón no se cierre? Y aquí es donde todo se vuelve práctico, simple y al mismo tiempo profundamente transformador. El primer paso no es intentar eliminar el resentimiento, la prisa, la negociación o la incoherencia de inmediato. Eso no funciona así. El primer paso es reconocerlos en el momento en que aparecen. Antes de empezar el rosario, haz algo muy sencillo. Detente unos segundos y mírate por dentro sin filtros. No es un examen complejo, no es un análisis psicológico profundo. Es una pregunta honesta. ¿Qué traigo ahora mismo dentro de mí? Si aparece un enojo, no lo niegues. Si aparece cansancio, no lo escondas. Si aparece distancia, no lo maquilles. Si aparece confusión, no la disfraces. Porque la oración no empieza cuando todo está en orden, empieza cuando todo es verdadero. Y ese momento de verdad cambia completamente la calidad de lo que viene después. El segundo paso es romper la prisa con un gesto físico consciente. Algo tan simple como 3 respiraciones lentas antes de empezar. No como técnica vacía, sino como señal interior de transición. Es decirle al alma, ahora no estamos corriendo, ahora estamos entrando. Incluso el cuerpo necesita ese aviso, porque el cuerpo no cambia de ritmo automáticamente cuando la mente decide rezar. Necesita una señal clara de que algo distinto está comenzando. Puede ser sostener el rosario un instante en silencio, puede ser cerrar los ojos unos segundos, puede ser simplemente detener la actividad anterior sin saltar inmediatamente a la siguiente. Ese pequeño espacio vale más de lo que parece, porque crea un umbral entre dos mundos, el mundo de la prisa y el mundo de la presencia. El tercer paso es transformar la negociación en confianza consciente. Esto no significa dejar de pedir, significa cambiar la dirección interior de la petición. Cuando reces, puedes pedir con claridad lo que necesitas, pero termina siempre con un acto de entrega real, no automático. Lo dejo en tus manos, aunque no entienda la respuesta. No como frase bonita, sino como decisión interior, porque ahí cambia todo. Ya no estás intentando controlar el resultado, estás entrando en una relación. Y en una relación verdadera, no todo se negocia, se confía. El cuarto paso es integrar la vida con lo que se reza. Y esto es quizá lo más importante de todo lo que hemos visto. Después de cada rosario, hazte una pregunta muy concreta, no general ni abstracta. ¿Qué pequeña cosa
puedo vivir hoy de lo que he contemplado. No intentes cambiar toda tu vida en un día. No es eso. Es algo más pequeño y más real. Perdonar una cosa concreta. Escuchar mejor a una persona concreta. Evitar una reacción impulsiva concreta. Ser un poco más paciente en una situación concreta. Porque la transformación espiritual no ocurre en ideas grandes. Ocurre en gestos pequeños repetidos con fidelidad. Y esos gestos son lo que empiezan a cerrar la brecha entre lo que rezas y lo que vives. Cuando estas 4 prácticas empiezan a integrarse, algo cambia sin que te des cuenta al principio. La oración deja de sentirse como un deber y empieza a sentirse como un espacio real de encuentro, no porque todo sea perfecto, sino porque todo empieza a ser verdadero. Y aquí es importante recordar algo que atraviesa todo lo que hemos hablado. El rosario no es una máquina espiritual que produce resultados inmediatos. Es una escuela del corazón. Y como toda escuela, su efecto depende de la disposición del alumno, no de la perfección del alumno, sino de su apertura. Porque el problema nunca ha sido tener heridas, cansancio o distracciones. El problema es no verlas. El problema es rezar como si no existieran. Cuando empiezas a rezar desde la verdad, incluso si esa verdad es confusa o incompleta, algo se abre y esa apertura es el comienzo de todo. María no pide perfección para acompañarte en el rosario. María no exige que tengas la vida resuelta antes de rezar. Lo único que pide, si se puede decir así, es presencia. Presencia real, no la imagen de quien crees que debería ser, sino la verdad de quien eres en este momento. Y eso, aunque parezca poco, es suficiente para que la oración empiece a hacer su trabajo más profundo, formar el corazón desde dentro, porque al final el rosario no cambia a Dios, cambia la forma en que tú te relacionas con lo divino, con la vida y contigo mismo. Y ese cambio no ocurre de golpe, ocurre en la repetición fiel, en la honestidad diaria, en la decisión silenciosa de volver a empezar incluso cuando no fue un buen día de oración. Ahí es donde la fe se vuelve real. No en la perfección, sino en la perseverancia. No en la ausencia de dificultades, sino en la decisión de no fingir delante de Dios. Y cuando eso ocurre, el rosario deja de ser una rutina y se convierte en un camino. Un camino lento, profundo y silencioso que va moldeando el interior hasta hacerlo más libre, más claro y más capaz de amar. Ese es el verdadero fruto de la oración. No controlar la vida, sino aprender a vivirla desde un corazón que ya no está dividido.